constitución y constitucionalismo. Bien, si nosotros tenemos que tratar de hacer una definición de lo que es constitución, lo más básico y lo que siempre vamos a escuchar es que nos referimos a una carta magna o a la ley fundamental que determina y que rige la vida administrativa, económica, jurídica y política de una nación. O sea, es lo que nos ordena dentro de la sociedad. Si nosotros tenemos que hacer una revisión histórica para tratar de entender dónde nacen las constituciones, es súper importante que nos traslademos aproximadamente hacia el año 1200. En ese entonces aparece la primera forma de constitución que justamente tiene ese nombre Carta Magna y es el nombre que este documento le va a heredar a todas las constituciones posteriores. Esa Carta Magna, la llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra, nace en Inglaterra con el objetivo de ponerle límites al poder, de poder limitar la autoridad del rey y de tratar de darle al pueblo cierta participación en aspectos políticos, económicos e incluso jurídicos que regían la vida en Inglaterra en esa época. Entonces, si podemos dar un ejemplo de lo que es una constitución, podemos utilizar la siguiente figura o la siguiente imagen. El poder es un monstruo inmenso que puede quedar suelto a destruir los edificios de una ciudad. ¿Y qué es la constitución? Son los frenos, las barreras y las cadenas al poder. Esta caracterización que hacemos nos sirve para definir la constitución como los límites establecidos con los que cuenta un pueblo que se sostiene en el Estado de Derecho para darle límites al poder. Conforme fue evolucionando el tiempo nos encontramos con otras cartas parecidas a esta constitución, pero recién va a ser en la época de la Revolución Francesa, de la mano del liberalismo político propio del siglo XVIII y siglo XIX, donde el concepto de constitucionalismo se va a parecer mucho más a lo que hoy en día nosotros manejamos. Cuando nacen las constituciones, nacen directamente para ponerle fin, para ponerle un stop a lo que era el absolutismo antiguo. Ese absolutismo tenía la característica de que el rey manejaba todos los poderes, tanto el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar y federal, recaían sobre una misma persona. Por ende, un ser omnímodo, un ser que concentra todo el poder, determinaba los destinos de toda la población en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De la mano del liberalismo comienza a aparecer una corriente de pensamiento que va a pedir la separación de los poderes del Estado. Esa característica fundamental que da el liberalismo va a dar origen al constitucionalismo. Entonces es la forma en la que los pueblos organizan su vida política. Cuando nosotros hablamos de ese régimen de corte liberal, hablamos que pedimos la separación de poderes, achicar la influencia del poder y tratar de hacer que el individuo como ser humano, el grupo, la sociedad, tenga elementos propios y tenga una forma de regirse autónoma a partir justamente del reclamo, de la participación, del sufragio o de la participación directa en los asuntos políticos de un pueblo. Si nosotros traemos eso y trasladamos esa forma de organización, que es la Constitución, a nuestra historia nacional, a la historia del Paraguay, tenemos que jugar primero con un primer elemento, a lo que yo llamo un mito dentro de la historia paraguaya. Muchas veces cuando somos chiquititos, cuando estamos en cuarto, quinto, sexto grado, nos metemos en la cabeza la idea de que don Carlos Antonio López fue el primer presidente constitucional. Entonces es importante preguntarnos cómo puede ser una persona presidente constitucional en un país sin constitución. En el año 1844 se establece la Ley de Administración Nacional y Reglamento de Gobierno, que no era una constitución nacional, no tenía preámbulo, no tenía parte orgánica, parte dogmática, no estaban estipulados claramente los deberes ni las garantías, que son los elementos fundamentales que hacen una constitución. Es más, en ese documento del año 1844 sí se lo nombra a Carlos Antonio López como presidente administrativo, no así como presidente constitucional, porque justamente ese documento era una ley de administración, no una constitución. Más adelante, y cuando sí aparece en nuestra historia nacional la primera constitución, y cuando entonces aparece el primer presidente constitucional, después de la guerra de la Triple Alianza. En el año 1870 se establece la primera constitución de la República durante el gobierno de Cirilo Antonio Rivarola. Esto lo convierte a Cirilo Antonio Rivarola en el primer presidente constitucional del Paraguay. Esa primera constitución que nosotros tuvimos en el año 1870 estaba bastante inspirada en la Declaración de Virginia de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Constitución Nacional Argentina del año 1853 redactada por Alberdi. Era una constitución de carácter liberal y democrático donde se permitían los partidos políticos, se permitía la participación activa de la ciudadanía en grupos y en asociaciones, se permite también que la economía pase a estar ya no controlada por el Estado, sino se opta por una economía liberal. Desde esos dos elementos, del liberalismo y la democracia, pasa a configurarse la República desde 1870 hasta el año 1940, donde tenemos un cambio constitucional. Ese cambio constitucional llega después de la Guerra del Chaco y en el año 1940 cambia completamente el panorama constitucional, político, jurídico y económico del país.
La Constitución que nace en el año 1940 de la mano de José Félix de Estigarribia va a ser una Constitución que era totalmente opuesta, estaba totalmente confrontada a aquella establecida en el año 1870. La Constitución Nacional de 1940 establecía el control total de la economía en manos del Estado, se prohibía la formación de nuevos partidos políticos. Esa Constitución del año 1940 le daba al presidente, en la figura del Ejecutivo, el control total de los poderes y la capacidad y el derecho, la facultad de establecer decretos leyes. Por eso es que en el año 1940, con esta Constitución, comienza a establecerse un camino que iba siendo antesala de regímenes políticos mucho más duros. Conforme va evolucionando la historia paraguaya, ya a mediados del siglo XX, en el año 1967, y bajo el gobierno del general Alfredo Stroessner, se lleva una nueva modificación constitucional. Aparece la Constitución del año 1967, donde se legitiman de manera mucho más fuerte la autoridad del Estado, la autoridad del presidente de la República, se disuelve la figura de la vicepresidencia, se prohíbe la creación de partidos políticos y se prohíbe toda forma de manifestación política. Esa fue la Constitución que rigió durante el régimen de Alfredo Stroessner, y tras la caída del 2 y 3 de febrero de 1989, poquitos años después, en 1992, se establece una nueva Constitución, que es la Constitución firmada un 22 de junio de 1992 y que sigue en vigencia hasta la actualidad, que es una Constitución regida en los principios democráticos. Por eso es que, si nosotros nos fijamos en lo que establece en nuestro artículo 1 de la Constitución Nacional, vemos el espíritu con el que fue creada esta Carta Magna, que es la que hasta hoy en día tenemos vigente. El artículo primero de nuestra Constitución Nacional dice: el Paraguay es para siempre libre y soberano. Se constituye en Estado social de derecho unitario y descentralizado. La República del Paraguay adopta para su forma de gobierno la democracia participativa, representativa y pluralista, fundada en el reconocimiento del bien, el derecho a la libertad y la dignidad humana. Esta Constitución, que nace en el año 1992, fue una Constitución que, más que mirar el futuro y tratar de diseñar un modelo de sociedad futura, miró bastante el pasado para tratar de no ser la misma sociedad anterior a esta Carta Magna que se establece en el año 1992. Muchísimas gracias. Esta fue una pequeña introducción a lo que es la vida constitucional y la historia constitucional dentro de nuestro país, y esperemos que te haya sido de utilidad la información que te pudimos dar en este momento, y nos encontramos en la próxima.